Los comentarios vertidos a continuación son responsabilidad de quien los emite. Indiferente Producciones apoya y promueve el respeto a la pluralidad y la libre expresión. Uno de los temas más importantes en la agenda nacional es la renegociación del TLCAN, Tratado de Libre Comercio, que desde 1994 ha regido el comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Por supuesto, el sector agropecuario es un eje muy importante desde el inicio de este acuerdo. En México grandes modificaciones se han dado, pero la constante siempre ha sido las dos posturas que se mantienen. Y es que es evidente que hay muchos casos de éxito, como la bien conocida producción y exportación de aguacate, pero también ha habido muchas afectaciones significativas, por ejemplo el duro golpe que sufrieron y siguen sufriendo las organizaciones campesinas a través de los ejidos, los cuales fueron desbaratados prácticamente. El año pasado, declaraciones tempranas por representantes del Consejo Nacional Agropecuario indicaban que se buscaría la igualdad en regulaciones en el sector agrícola durante la renegociación del TLCAN. Estas declaraciones creo que fueron un tanto desafortunadas porque se está aceptando que al menos en México el tratado no ha alcanzado uno de sus principales objetivos, que era precisamente poner a México en el mismo nivel de Estados Unidos y Canadá en cuanto a competitividad comercial. Desde que iniciaron las rondas de negociación, infinidad de información ha circulado bastante, pero importantes reportes fueron publicados en noviembre del año pasado por organismos tanto de Estados Unidos como de Canadá, y a pesar de que ya han pasado un par de meses, no quisimos dejar de revisarlos un poco para conocer más acerca del contexto en que se encuentra cada país. Primero tenemos al CD Howe Institute en Toronto, Canadá. Disculpen mi mala pronunciación del inglés, que publicó un documento muy interesante titulado La renegociación del TLCAN, ¿qué pasaría si Estados Unidos lo deja? Este documento menciona que en caso de finalizar el tratado, los tres países enfrentarían desafíos muy importantes en cuanto a ajuste en múltiples cadenas productivas, lo que generaría mucha incertidumbre por un buen lapso de tiempo. En el documento menciona que en México sería particularmente grande estos ajustes en el sector industrial, pero también menciona que podría ser compensado este déficit inicial en cierta medida por nuestro sector agrícola, aunque es evidente que también esto depende mucho de las políticas que se llegaran a adoptar en ese escenario. Y bueno, todos sabemos que en temas legislativos siempre es muy complicado primero llegar a acuerdos y después que estos generen los resultados que sean satisfactorios para todos y no solo para ciertos grupos. El fin del TLCAN obligaría a México a cambiar su política de dependencia a la importación de alimentos, teniendo que volver a poner como tema central la soberanía alimentaria, la cual se sigue debatiendo incesantemente en el país. Más consecuencias que menciona este documento es una baja muy importante en el Producto Interno Bruto de la región de hasta 0.2%. Una baja muy significativa en salarios y empleos, un descenso de hasta 120,000 millones de dólares respecto al comercio entre los tres países. Además de que generaría obviamente aumentos en los costos de producción agrícola, provocando encarecimiento de estos productos y pérdida de competitividad por igual en los tres estados. Por último, menciona que de las cosas más importantes es que las consecuencias negativas de la pérdida del tratado podrían amortiguarse en cierta medida si se mantienen las relaciones individuales entre los países. Menciona que con Estados Unidos, Canadá sí tiene un tratado, digamos, formal fuera del TLCAN. Y con México también se tienen relaciones sanas y un ejemplo de esto es que
en 2017, a principios de ese año, del año pasado, se inició con este programa de trabajos temporales agrícolas hacia Canadá. Se renovó. El segundo documento que revisamos fue el publicado por el Congressional Research Service llamado Efectos potenciales de la retirada del Telecán por Estados Unidos, mercados agrícolas. El documento menciona que aunque muchos sectores agrícolas de Estados Unidos apoyan la renegociación del Telecán y los esfuerzos para abordar ciertas disputas pendientes, por ejemplo, en el caso de productos como la leche, sus subproductos, las papas, algunas frutas y verduras, también el vino, muchos también continúan expresando un fuerte apoyo a que este tratado se mantenga. La pérdida del mercado de exportación es una de las grandes preocupaciones para los productores agrícolas de Estados Unidos, ya que se menciona que bajo el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, el comercio agrícola de Estados Unidos ha aumentado significativamente sus exportaciones, teniendo un crecimiento de entre 5 y hasta 6% anual. Sin embargo, sin el tratado entre estos países, el sector agropecuario de Estados Unidos sería el más afectado, dado que los aranceles que se cobrarían, por ejemplo, en las aduanas mexicanas llegarían hasta casi 15%, cuando actualmente la mayoría de las exportaciones agrícolas en Estados Unidos hacia México son libres de aranceles. El incluir un arancel de 15% es un golpe muy duro para las utilidades, más en el sector de tan alto riesgo como es el campo. Por último, se señala que de cancelarse el tratado, en Estados Unidos podría perder al menos 256,000 empleos, de los cuales 50,000 serían en el sector agropecuario. Entonces, pues tenemos dos documentos bastante interesantes, bastante completos. Y los links para todas aquellas personas que quieran revisarlos un poco más a fondo se van a colocar en la parte de la descripción de este video. Continuando, y entre las negociaciones más álgidas que se han dado está la propuesta de Estados Unidos que se presentó en la tercera ronda, donde se planteó la posibilidad de imponer barreras a la exportación de frutas y hortalizas provenientes de México durante la temporada de producción en su país. Y es que estas medidas ya no se dan de manera oficial y tampoco de manera abierta, pero es bien sabido que se extrema mucho en, por ejemplo, las inspecciones sanitarias en ciertas temporadas para los productos mexicanos, para tratar de minimizar las importaciones de Estados Unidos cuando sus zonas agrícolas están en máxima producción. Otro punto muy importante es la recientemente aprobada reforma fiscal propuesta por el presidente Trump, que mete muchísima presión en las negociaciones y que sigue el deseo del presidente de Estados Unidos de cesar el Tratado de Libre Comercio. Pero en contraste, como se mencionó anteriormente, importantes organizaciones agrícolas de Estados Unidos han exigido que se evite la notificación de salida del Tratado de Libre Comercio. Vemos entonces que además de las negociaciones formales, al menos en el sector agropecuario de Estados Unidos, también se está dando un debate muy importante acerca de esta actualización del Tratado de Libre Comercio. El 16 de diciembre de 2017, Dinero en Imagen, en su portal de internet, publicó una nota muy interesante que se titula "En el tablero del Telecán, agro la pieza clave", que tiene un párrafo que a mí me llamó mucho la atención y que voy a citar. El párrafo dice: "Pareciera que el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio se asemeja a un gran tablero de ajedrez, donde después de 5 turnos los jugadores solo han realizado movimientos estratégicos defensivos para proteger sus intereses. Sin embargo, del lado mexicano, el tema del agro yace como una pieza fundamental para iniciar la ofensiva y lograr el objetivo, que no es otro sino ganar la partida, o en este caso, modernizar el tratado con beneficios ventajosos en igualdad para las tres partes".
Entonces vemos que es muy cierto, hasta ahora los resultados no han sido lo suficientemente sustanciales para tener claro hacia dónde se dirige cada nación respecto al tratado de libre comercio. Y se está dejando para las últimas rondas las decisiones más duras y las más importantes. Para terminar, quiero comentar dos puntos que también son muy significativos. El primero es la famosa cláusula Sunset, que menciona la revisión del tratado cada 5 años, lo cual me parece muy poco práctico porque realmente en términos de producción en campo y comercialización internacional de estos productos, 5 años es un tiempo muy corto. Existen muchos cultivos de exportación donde una producción intensiva inicia a los 3, 4 o más años, y revisar acuerdos comerciales cada 5 sería terriblemente complicado para los productores. Y el problema es que esta cláusula existe, está en el tratado que actualmente tenemos, y a pesar de que nunca se ha implementado, las negociaciones siempre mantienen latentes medidas tan radicales como imaginar esta. El segundo punto es algo que me pareció muy curioso y es que hay ciertas personas que mencionan que de no culminarse las negociaciones, estas quedarían en espera, en una especie de stand-by debido a las próximas elecciones que se van a dar tanto en México como en Estados Unidos. En México obviamente la elección presidencial y en Estados Unidos las elecciones legislativas. Este escenario complicaría demasiado la recta final de las negociaciones, y a pesar de que no es tan probable, las voces que mencionan que las negociaciones no están alcanzando los acuerdos esperados lo dejan como algo a lo que también se debe de estar pendiente. En una opinión personal, creo que es poco probable que el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos se termine por ahora, aunque obviamente nunca se sabe. Lo que sí es certero es que debemos de estar más que atentos en las resoluciones finales a las que se lleguen, para tratar de entender las nuevas rutas por las que se moverán nuestras relaciones con ambos países. Que, siendo realistas y fuera de todas las opiniones a favor y en contra que se han expresado, este mercado sigue y seguirá siendo el más importante para nuestro país. El problema de fondo para el agro en México, más allá de la continuidad o el cese del Telecán, es que se impulse la competitividad en todas nuestras regiones rurales, porque diferencias tan marcadas entre los casos de éxito y las regiones más rezagadas no deben de existir en un país que actualmente ocupa el 10º lugar en la producción agrícola mundial.